Bueno, pues gracias. Primeramente les doy la bienvenida a todos en este, pues bueno, nuestro ejercicio académico a manera de simposio denominado la terapia cognitivo-conductual, es decir, la TCC, en las problemáticas sociales del noreste de México. En esta sesión, pues bueno, vamos a estar compartiendo resultados de investigaciones desde distintas perspectivas asociadas a estas líneas de investigación. De igual manera, se les va a otorgar 20 minutos aproximadamente para que presenten su investigación. Las preguntas que se vayan a realizar, pues bueno, vamos a tener un momento al final para poder realizarlas y generar un poquito de diálogo. Y pues bueno, les habíamos comentado sobre una semblanza. La persona que va a presentar el trabajo de investigación, pues si no lo pudiera compartir previo para conocer un poquito más acerca de los autores o del autor que lo presenta. No sé si hay alguna duda o algún comentario, sino para dar inicio. Bueno, en vista de que no hay dudas o comentarios, empecemos con la ponencia denominada Propuesta de Intervención TCC para la Sobrecarga Emocional del Cuidador Primario, que es de autoría de Marcela Ileana Hernández Cruz y José González Tovar. Hola, muy buenas tardes. Pues mucho gusto, mi nombre es Ileana Hernández y yo les voy a presentar lo que vendría siendo la propuesta de intervención, como lo mencionó Marta. Voy a intentar compartirles mi pantalla. ¿Me podrían decir si la pueden ver? Ya se está compartiendo. Muchas gracias. Bueno, entonces, pues yo les voy a hablar justamente de mi propuesta de intervención para la sobrecarga emocional del cuidador primario. Como hemos tal vez estado notando en estos últimos años, actualmente pues la población adulta va en aumento y por lo tanto también el índice de personas con demencia. Por lo tanto, ha habido una demanda mayor de cuidadores primarios, sobre todo en cuestión informal. En la cultura latinoamericana, quienes suelen estar a cargo del cuidado del adulto mayor suele ser siempre un familiar que adquiere el rol de cuidador primario informal y este rol suele tener consecuencias negativas a nivel emocional, sobre todo en cuestión de sobrecarga. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la cuestión de la sobrecarga? La sobrecarga emocional se puede dividir en diferentes tipos de aspectos. Uno de ellos es la cuestión del rol adquirido o impuesto. Si el rol del cuidador primario informal es impuesto, suele tener muchísimo mayor impacto negativo en esta persona, ya que no es algo que estaba dispuesto a hacer y también irrumpe muchas actividades de la vida diaria y tienen que estar lidiando después con el cuidado del adulto mayor y también con cuestiones laborales, personales, familiares, entre otros, a diferencia de los cuidadores que lo adquieren de manera voluntaria. Los cuidadores que lo adquieren de manera voluntaria por lo general son personas que tienen una relación más amena con sus padres o con el adulto mayor, lo frecuentan de manera seguida y este rol es adquirido de manera natural porque conforme el adulto mayor necesita de más apoyo, lo van apoyando sin que se les necesite o sin que se les recalque. La cuestión del apoyo social también impacta en la sobrecarga, el hecho de que el cuidador sienta o perciba que no tiene apoyo familiar o social, que piensa que está haciendo las cosas solo, pues tiene una sobrecarga emocional grande e importante, sobre todo en cuestiones de estrés y de ansiedad. La cuestión de la carga económica también es muy importante. La mayoría de los adultos mayores que tienen Alzheimer o que tienen algún tipo de demencia, pues no es la única enfermedad que tienen. Los adultos mayores pueden tener enfermedades también como diabetes, hipertensión o cáncer, que también pues, requiere de chequeos médicos y de medicinas constantes, lo cual hace una carga económica bastante pesado, sobre todo si nada más hay una persona a cargo del adulto mayor. El hecho de que estén en un estado emocional negativo constante, estén en estrés constante, pues
hace que el cuidador se desgaste tanto de manera física como emocional y por lo tanto tenga una reducción de habilidades cognitivas. Esto causa que sea menos eficiente al momento de cuidar del adulto mayor, que tenga más olvidos, que sea más torpe, que se le dificulte tomar decisiones y tal vez en algunos casos llegue a cometer errores donde sin querer se llegue a lastimar al adulto mayor por pues no tener la precaución debida, ya que pues no necesariamente tiene el descanso que necesita. La dependencia del adulto mayor con demencia también es una cuestión importante, ya que mientras más avanzada esté la etapa del Alzheimer o de la demencia, mayor es la necesidad de cuidados que tiene. Entonces va a depender muchísimo más del cuidador y se van a tener que absorber más, eh, más situaciones de rutina, ¿no? El adulto mayor pues no se va a poder valer por sí mismo en muchas actividades y va a necesitar asistencia prácticamente constante. Y pues esto nos lleva al estado de salud, no nada más del adulto mayor, sino también del cuidador. Muchas veces los cuidadores, por estar al pendiente del familiar con Alzheimer, no se dedican suficiente tiempo para sí mismos, ¿no? Le invierten demasiado tiempo a estar como cuidador, a estar al cuidado de su familiar, que no le falte nada, que esté todo bien, que pues poco a poco se empieza a deteriorar su estado de salud. Entonces, suele ser común que los cuidadores que llevan a veces mucho tiempo a cargo de un familiar con demencia, pues tengan un estado de salud que se deteriora, sobre todo que adquieran enfermedades como hipertensión o como diabetes a causa del estrés. Esto sumado con las creencias irracionales y los estereotipos negativos que tienen a veces los cuidadores sobre la vejez, pues se crea un nivel de sobrecarga importante. Para esta investigación fue una metodología mixta con cuidadores primarios informales del Centro Estatal del Adulto Mayor de aquí Saltillo, Coahuila. Se tomó una muestra de 6 participantes voluntarios, 4 mujeres y 2 hombres, con una edad variante entre los 42 y 77 años. El único criterio de exclusión para los sujetos que participaron en esta investigación fue que no tuvieran un diagnóstico de demencia o que tuvieran un diagnóstico de deterioro cognitivo leve, ya que pues la mayoría de los familiares eran hermanos o hijos del paciente con Alzheimer y con demencia. La mayoría de los sujetos de esta investigación, aparte de ejercer el rol de cuidador, llevan entre 1 y 5 años a cuidado de su familiar. La mitad de estos cuidadores vive con el familiar con demencia y la otra mitad no lo hace. Los cuidadores del paciente con demencia en su mayoría son hijos, seguidos por cónyuges y hermanos, y pues cuidan a personas con diversos tipos de demencia. La mayoritaria fue Alzheimer, seguida por demencia vascular y por último deterioro cognitivo leve con posibilidad de evolución a Alzheimer. Para evaluar en primera instancia a los cuidadores se utilizó la escala de Sarit, que consta de 21 ítems y tiene 3 menciones subyacentes a la sobrecarga: la cuestión del impacto de cuidado, la carga interpersonal y las expectativas de autosuficiencia, autoeficacia. La escala de Sarit principalmente se utilizó para saber si existe sobrecarga en los cuidadores que participaron en el estudio y cuál era el nivel de sobrecarga que estos presentaron. Después, también se aplicó el CEMBE, el cuestionario de estereotipos negativos hacia la vejez, compuestos por 15 ítems que miden percepción acerca de la salud, personalidad, motivación, aspectos demográficos, psicosociales y personalidad del adulto mayor. El test de creencias de Ellis, que mide las ideas autolimitadoras particulares de la persona que pueden contribuir a su estrés o infelicidad. Y por último, se aplicó una entrevista semiestructurada de creación propia, donde se abordaron temas de dinámica familiar, cuestiones de cuidado, cuestiones socioeconómicas y de sentimientos de sobrecarga actuales para los cuidadores, y también se exploró un poco las creencias irracionales. Como tal, en el conteo de palabras de las entrevistas, se encontró que la mayoría de los cuidadores hablan acerca de la cuestión de la familia. Hablan de manera tanto positiva como negativa. La familia es el centro primordial de lo que vendría siendo la percepción de apoyo del cuidador. Entonces,
la mayoría se refiere siempre a la familia cuando necesita algún tipo de apoyo o cuando no cuenta con el mismo. De la misma manera, para los cuidadores, la cuestión de la religión o de la fe fue algo bastante importante. La religión fue un parteaguas en la mayoría de los cuidadores informales, porque justamente en esos periodos donde se sentían muy abrumados, donde pensaban que no tenían apoyo o que no contaban con nadie, absolutamente todos los cuidadores se vertieron hacia alguna cuestión de fe o de religión buscando guía, y la mayoría de ellos lo encontraron de esa manera. Entonces, la cuestión de la religión les sirvió para darle después de un tiempo a algunos cuidadores una versión un poco más positiva de su rol de cuidador. La cuestión de la palabra sola hace referencia a que los cuidadores se sentían desahuciados y solos en el camino al momento de estar al cuidado del familiar con demencia, lo cual también les causaba tristeza y preocupación, porque pues pensaban que en realidad no podían con eso solos. La preocupación de que cada vez su familiar iba a depender más de ellos, la tristeza de que pues en realidad no sentían apoyo por parte de su familia, pero la preocupación y el miedo de si el familiar ahorita está dependiendo mucho de mí, pues qué va a pasar conmigo como cuidador ya después que tengan muchísima más edad y que sean más dependientes. Tenían mucho miedo acerca de la evolución de la enfermedad y de no ser capaces de brindar los cuidados adecuados como los tal vez lo llegaran a necesitar sus familiares. En cuestión de creencias irracionales, pues la mayoría de los cuidadores presenta la creencia racional número 2, que habla acerca de la necesidad de ser perfecto, ¿sí? También la creencia número 7, 8, 9 y 10. Como podemos ver, la mayoría de los cuidadores, la mitad de los cuidadores, no tuvieron sobrecarga, no presentaron sobrecarga. 2 de ellos presentaron sobrecarga intensa y 1 nada más presentó sobrecarga moderado. Mientras que los estereotipos negativos sobre la vejez, la mayoría de los cuidadores salieron altos, 1 de ellos salió muy alto y otro de ellos salió bajo. Entonces, hablando específicamente acerca de cómo los estereotipos negativos sobre la vejez influyen en la sobrecarga, en este caso, la experiencia del cuidador tiene mucho que ver con los estereotipos negativos sobre la vejez. Muchos de los cuidadores, pues, han tenido acercamiento o han tenido convivencia con adultos mayores previamente, ¿sí? Entonces, ellos ya tienen una creencia o una idea de cómo se comportan o cómo son las personas de edad avanzada. Una de las principales cuestiones que tienen arraigadas con los adultos mayores es la percepción de enfermedad. Para ellos, que los adultos mayores tengan cierta edad va acompañado de la mano, casi de cajón, de que tengan también otro tipo de enfermedades, como diabetes, hipertensión, tal vez que tengan algún problema para caminar o que sean más débiles, que sean muchísimo más enfermizos. El hecho de que sus padres o sus familiares tengan demencia, pues refuerza justamente estas creencias y estos estereotipos que tienen sobre la vejez. Y también esto hace que muchas veces cuando a los adultos mayores se les diagnostica con algún tipo de demencia, haya mucha resistencia por parte de los cuidadores a creer que lo tienen, porque una de las creencias que se tiene acerca de los adultos mayores también es que van perdiendo capacidad cognitiva, que es normal que se les olviden las cosas, que es normal que no sepan contestar a veces o que no sepan dónde están o que se desubiquen, cuando no debería de ser de esa manera o no es necesariamente así. Entonces, el hecho de que haya tanta resistencia ante el diagnóstico inicial del familiar con demencia, esto nada más aumenta la emoción negativa que tienen los cuidadores acerca, no nada más del diagnóstico de su familiar, sino también, pues, el pronóstico que le espera al familiar, ¿no? Acerca del cuidado y la atención que va a tener que brindar.
Esto, junto con el conocimiento que tiene el cuidador de la enfermedad y su expectativa de evolución, lo complica aún más, porque la mayoría de los cuidadores tienen la idea acerca de la demencia como si fueran las últimas etapas del Alzheimer, es decir, como si estuvieran postrados en una cama sin poderse mover, sin reconocer nada, 100% dependiente de los cuidadores, y eso es algo que les preocupa mucho y que les causa mucho miedo. Estuvo presente durante toda la entrevista con los diferentes cuidadores. Y este tipo de cuestiones también se reflejan en las creencias que tienen los cuidadores, no nada más sobre los adultos mayores, sino las creencias irracionales que tienen y que les impactan a ellos como, como cuidador. Entonces, por ejemplo, la creencia irracional 2 acerca de que se necesita ser perfecto en la mayoría de las cosas que se hace, habla de la presión que sienten muchos cuidadores de tener un cuidado casi impecable para con los familiares con Alzheimer. Para ellos es muy importante que vean que los traten bien, que vean que los están cuidando de manera adecuada, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen miedo o tienen preocupación de que si ven al adulto mayor descuidado o en malas condiciones, los van a juzgar o piensen que los están tratando mal. La creencia irracional número 3, acerca de que hay personas malas, viles y perversas que tienen que ser castigadas, hace mucha referencia a lo que vendría siendo el sentimiento de culpa por no haber detectado antes o por no haberse dado cuenta antes de que su familiar tenía demencia. Y esto también habla en algunos cuidadores con esta culpa de o esta sensación de que se quedaron de que podían haber hecho más, que no estaban haciendo lo suficiente y que si hubieran hecho lo suficiente en su momento, pudieran haber prevenido la demencia en su familia, ¿sí? La creencia irracional número 4, pues habla mucho acerca de lo frustrados que se sentían los cuidadores al sentirse solos, al no tener apoyo, al pensar que pues necesitaban siempre de algo más que estuviera ahí para ellos. La creencia irracional número, bueno. Nos quedan 5 minutitos. Yo Ah, te aviso cuando queden 2. ok, entonces, bueno, me muevo un poquito más adelante, ¿sí? En fin, las creencias irracionales y ahora sí lo que viene pues afectando más en cuestiones de sobrecarga, pues son todos estos factores que acompañan al cuidador en su día a día, ¿no? La cuestión de la carga económica y las afectaciones personales. La mayoría de los cuidadores, indiferentemente de si adquirieron el rol de manera voluntaria o involuntaria, tuvieron que dejar muchas actividades de lado, incluyendo familia, trabajo y poco, pues con esto muchísimo la cuestión del ingreso, ¿no? Entonces las medicinas no son baratas, tratar a un adulto mayor es muy complicado, sobre todo en cuestión de transporte, por ejemplo, ¿no? Las afectaciones personales externas, aparte de la cuestión económica, pues también habla del juicio de otras personas, de las otras personas que les han juzgado por tener a algún familiar con demencia, por decir que su familiar está loquito y que ellos también van a estar loquitos, por ejemplo, ¿no? La cuestión de las emociones negativas y de la impotencia a veces que tienen cuando consideran que no están haciendo las cosas bien o que ven que están tratando mal a su cuidador. ¿Sí? El hecho de que el estilo de vida que tuvieron antes choque mucho con el que están teniendo ahorita y que la autonomía que gozaba el cuidador, pues ya no la tiene, ¿no? Porque como está al cuidado de una persona que es dependiente, pues necesita entonces también ceder esa autonomía y esa independencia que tenía para poder brindar un mejor cuidado. Y por eso es muy importante la cuestión del apoyo social. El apoyo social es muy importante porque aquellos cuidadores que tuvieron mayor apoyo social por parte de sus familiares, que tenían una mejor comunicación, no presentaron sobrecarga, a diferencia de esos cuidadores que les faltaba pues justamente eso. Entonces, pues al final del día, los factores que más influyen en la sobrecarga del cuidador, pues es el hecho de que conozcan
o no conozcan mucho acerca de la enfermedad. Mientras más conozcan acerca de la enfermedad, más preocupados van a estar acerca de la evolución de la misma y pues se van a sentir más presionados por esta parte. La edad del cuidador también influye. El hecho de que sea un cuidador joven influye más en la cuestión de sobrecarga a que sea un cuidador grande en el factor emocional, porque un cuidador joven tiene ganas o esperanzas de salir, de hacer más cosas y tiene un poco de más sacrificios que hacer a comparación de un cuidador que tiene más edad, que tal vez ya está jubilado o que no sale a tantos lados o que no necesita o no tiene la presión de los hijos o de la pareja, por ejemplo. La mayoría de los cuidadores resultaron ser mujeres, ¿sí? Y los únicos hombres que eran cuidadores en este estudio, pues resultaron ser los cónyuges o los hijos de los mismos cuidadores. La parte de que haya poco apoyo social y poco cohesión familiar hace toda la diferencia. También la cuestión del apoyo social, no nada más por parte de la familia, sino por la misma institución, por ejemplo, por el Centro Estatal del Adulto Mayor o alguna institución religiosa donde ellos se sientan apoyados, escuchados, les ayuda bastante. Las creencias irracionales y las exigencias que tienen los cuidadores, pues sí les impactan muchísimo en la cuestión de la sobrecarga emocional negativa, y los estereotipos negativos hacia la vejez también impacta porque tienen un pronóstico negativo hacia lo que es la vejez. No rechazan la vejez de sus familiares con demencia, pero los cuidadores tienen esta preocupación de que cuando ellos sean viejos, no quieren hacer batallar a sus hijos o a sus nietos de la misma manera que ellos están batallando con sus familiares con Alzheimer, por ejemplo. Entonces, más que la vejez como tal, la cuestión de las consecuencias de la vejez, en este caso, pues la enfermedad. Y bueno, mi propuesta de intervención es un protocolo de intervención. ¿Mande? 2 minutitos. Sí, es un protocolo de intervención con 8 sesiones semanales de una duración aproximadamente de 1:30 a 2 horas. Los objetivos principales es aclarar los mitos acerca de las demencias para los cuidadores, la comprensión del modelo básico de la TCC y del ABC, proporcionar herramientas básicas para el manejo de la sobrecarga emocional, proporcionar y fortalecer habilidades sociales en los cuidadores, tanto con la familia como entre los mismos cuidadores en la misma institución, brindar estrategias al cuidador para el fortalecimiento de la evolución de la enfermedad, psicoeducar al cuidador acerca de la sobrecarga emocional, principalmente. Para esta propuesta de intervención hay una sesión de introducción donde se explican los límites y alcances del taller y hay un pretest para poder determinar el antes y el después del cuidador. Y a lo largo de las 8 sesiones se ven estrategias de manejo de estrés y ansiedad, técnicas cognitivas para el manejo de la ansiedad o pensamientos negativos, cuestiones de mindfulness, tareas de reforzamiento y la creación de un grupo de apoyo entre cuidadores y la parte de la coerción familiar también. Entonces, en la primera sesión se ve la cuestión de la psicoeducación en demencia y sobrecarga. En la sesión 2 empieza a trabajar con el ABC y la TCC, con los pensamientos y las emociones. Después empezamos a trabajar con actividades de dominio y agrado para que en la sesión 4, junto con la autonomía y tiempo libre, el cuidador empiece a delegar y empiece a ganar un poco de la autonomía que ha perdido a lo largo de los años como cuidador. Entrenamiento en habilidades sociales, sobre todo en toma de decisiones y asertividad para poderse comunicar de la mejor manera y poder pedir apoyo cuando lo necesitan. Y por último, la cuestión del cierre y del post-test. Y pues bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias a la maestra Ileana por compartirnos esta investigación. A continuación, vamos a dar seguimiento con la investigación de la maestra Yubicela Analisa Ucedo, Carla Patricia Valdés García y Eiram Reyes Sosa, que es titulada Manifestaciones cognitivas, emocionales y conductuales en mujeres víctimas de violencia. Bien, listo.
Mi nombre es Yubicela Saucedo, yo soy licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma del Noreste y tengo una maestría en Psicología Clínica con enfoque cognitivo-conductual por parte de la Universidad Autónoma de Coahuila. También tengo certificación primary en terapia racional emotivo-conductual por parte del Albert Ellis Institute y algunos diplomados, seminarios en violencia de género, victimología, derechos humanos por parte de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, entre otros cursos orientados a esta temática. Como bien mencionaban, yo voy a hablarles sobre las manifestaciones cognitivas, emocionales y conductuales en mujeres víctimas de violencia. Para iniciar, pues hay que comenzar hablando de lo que es la violencia en sí y partimos de dos puntos importantes, que uno es lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud en cuanto a la violencia y pues esto se refiere a que es un problema de salud en general y que es el uso intencional de la fuerza del poder sobre otra sobre otra persona, una comunidad o un grupo. Y por su parte, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia aquí en México nos habla de que la violencia contra las mujeres es cualquier acto u omisión que dañe, ¿sí?, o provoque un daño psicológico a las mujeres por cuestión de género, por ser mujer en este caso. Y nos habla también de varios tipos de violencia. ¿Cuáles son estos tipos de violencia que enmarca la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia? Pues la violencia psicológica, que es aquella que daña toda esta parte pues emocional de un individuo, la violencia física, golpes, jalones, etcétera, la violencia patrimonial, que consiste en la sustracción, en el daño del patrimonio de la mujer, la violencia económica, que es la restricción a acceder al recurso económico, ya sea ingresos propios de la mujer o a negarle pues de alguna forma el sustento, la prohibición de trabajar. La violencia sexual, pues que es cualquier acto encaminado a dañar la sexualidad de la mujer. Y también nos habla como tal del feminicidio, que es la muerte causada a las mujeres pues por la cuestión de ser. ¿Ok? En este marco de lo que es la violencia en México, tenemos que alrededor del 66.1% de las mujeres mayores de 15 años han vivido al menos algún tipo de violencia o en algún momento de sus vidas. Y solamente en el estado de Coahuila, la cifra asciende al 66.3% de las mujeres mayores de esta edad. Entonces, realmente es más de la mitad de la población de mujeres, tanto en México como hablando específicamente del estado de Coahuila, quienes han vivido, por lo menos en alguna ocasión, un acto de violencia hacia ellas. El objetivo de este estudio fue identificar las principales manifestaciones cognitivas, emocionales y conductuales en 2 mujeres víctimas de violencia. Para ello vamos a hablar un poco del sustento, ¿no? Hablamos primero del sistema del patriarcado como fuente de violencia de género. Entonces, Lerner nos define el patriarcado como una relación que va a surgir entre aquellos que dominan, que en este caso pues es el hombre como clase opresora, y aquellas que son la clase oprimida, que en este caso hablaríamos de las mujeres, ¿sí? A quienes se consideran inferiores versus los hombres que se consideran superiores. En cualquier caso donde existe esta desigualdad, aquellos que son oprimidos, la particularidad es que hay pocas derechos y muchas obligaciones. Y entonces en este diagrama que les muestro aquí, un poco lo que busco es mostrar cómo el patriarcado a final de cuentas va menguando o va disminuyendo a la mujer, y en muchas ocasiones o en la mayoría de las ocasiones el patriarcado a la vez es fomentado o ha sido fomentado hasta este momento
por la familia, por la comunidad, por los grupos sociales. Entonces, el sistema de patriarcado en sí es un origen, porque hay varios, pero es uno de los orígenes más importantes en la violencia contra las mujeres. En cuanto a las manifestaciones de la violencia, podremos decir que la violencia en general trae pues consecuencias a las mujeres y estas consecuencias van a impedir su desarrollo individual, profesional y social. No solamente una de las áreas, sino que trae consecuencias en todas las áreas de la vida de las mujeres y esto pues es algo que se nota. De manera general podemos hablar que las mujeres llegan a perder el interés por su vida, el sentido de su vida, el tener estas expectativas para salir adelante, para tener un plan de vida que vaya acorde con sus sueños, con sus metas, y esto se ve menguado o se ve afectado por este tipo de manifestaciones. En cuanto a manifestaciones emocionales, podemos hablar desde la ansiedad, desde el miedo, la angustia, ¿sí? Generalmente las mujeres que han vivido violencia tienen un alto grado de emociones que no pueden controlar o no saben cómo controlar. Específicamente podemos hablar de estas, un enojo, ¿sí? Grande, pero no sé cómo manejarlo y en muchas ocasiones es hacia ellas mismas. Falta de motivación y una culpa excesiva en las mujeres, porque por lo mismo que esta situación del sistema patriarcal señala a la mujer, ¿sí? O la oprime, en la mayoría de las ocasiones son las mismas mujeres las que se culpan por la situación de agresión que están viviendo. En cuanto a las manifestaciones cognitivas, pues tenemos esta falta de o esta percepción de desvalorización de yo no valgo, yo no merezco, la inadaptación, yo no puedo, yo no, la sensación o la percepción de incapacidad, no voy a poder sin él, no voy a poder sacar a mis hijos sola adelante, la necesidad también, una necesidad muy fuerte de aprobación ante pues los demás, ante ya sea los padres, ante la familia, ante la misma pareja. Siempre estar buscando cómo satisfacer a otro y ponerse en el último lugar a ellas. La influencia también del pasado es otra creencia, otra afectación cognitiva importante, porque hay mujeres que no solamente han vivido violencia en una ocasión en su vida, hay veces que es desde la infancia, en la primera relación de pareja, terminan esa relación y tienen otra con la misma situación. Entonces, la creencia de que el pasado va a influenciar en lo que yo haga es muy latente, porque si ya me pasó una vez, así va a ser y así va a ser siempre, ¿no? Y la evitación también de los problemas, como esta parte de dejarlo todo a ver si se resuelve. Evitar, prefiero no hacerle frente a estas situaciones con la esperanza de que se resuelva de alguna manera solo. Y en la parte conductual, entre otras, tenemos el aislamiento como principal o de las principales manifestaciones de la violencia en las mujeres. El aislamiento en esta cuestión de que los mismos agresores las van encerrando de alguna forma, pues en su casa, les van quitando amistades, pero también la mujer en ocasiones prefiere hacerlo por otro tipo de emociones como la vergüenza, por el miedo también, mejor no salgo, mejor me quedo en casa, etcétera. El cubrir necesidades, el hacer, pero para los demás, ¿sí? Dejándose, como les decía, al final. Y cubrir expectativas sociales, dejar de vestirse de tal forma, dejar de actuar de tal manera, de asistir a ciertos lugares. Entonces, estas son como las principales manifestaciones que podemos encontrar en la violencia. Hablando específicamente de la parte cognitiva, podemos englobar esta de la necesidad de aprobación, de influencia del pasado, etcétera, dentro o de las 11 creencias irracionales que propone Albert Ellis,
¿sí? Albert Ellis, desde su terapia racional emotivo-conductual, propone estas 11 terapias y las mujeres que han vivido violencia de alguna forma tienen arraigadas algunas de ellas, como son las que les mencionaba ahorita. Albert Ellis lo que propone a través de su modelo ABC es apoyar en este caso a las mujeres a que puedan modificar esas creencias irracionales que tienen sobre ellas mismas, sobre los demás y sobre el mundo, sobre la vida, a través del modelo ABC. Y básicamente el modelo ABC nos dice que hay un acontecimiento activador, que esto es las cosas que nos suceden de manera cotidiana, que nos suceden en la vida y de las cuales no tenemos control, ¿sí? Pueden ser cosas externas como que el día esté lluvioso o algo también interno como algún recuerdo. Luego tenemos el sistema de creencias, que son las B, y estas pues pueden ser racionales o irracionales. Nos vamos a enfocar en reestructurar o en modificar aquellas creencias irracionales, que pues la característica principal es que son muy rígidas, ¿sí? Es como esta parte de yo no merezco ser feliz, yo no merezco, o yo soy tonta, o yo soy la culpable, yo provoco que él sea así. Entonces son creencias irracionales que pues van arraigándose en la mente de las mujeres. Y las consecuencias que trae todo esto, pues pueden ser emociones, pueden ser conductas o pueden ser también reacciones físicas. Entonces, lo que nos dice el modelo es que no es el acontecimiento, no es lo que me pasa, lo que me produce ciertas consecuencias. No es que él me golpeó, por eso yo me siento culpable. Es más bien lo que yo pienso sobre que él me golpeó, lo que me hace sentir culpable. Yo pienso que cuando él me tiró el golpe, yo pensé que pues que yo lo había provocado, que yo soy la tonta, que yo no debí haber hecho lo que hice. Ese tipo de pensamientos irracionales o de creencias irracionales es lo que me está generando estas consecuencias, la culpa, el llanto, el dolor de cabeza, etc. Entonces, para este estudio lo que se hizo fue un estudio de corte cualitativo, ¿sí? Que se hizo a través de una muestra por conveniencia de 2 casos de mujeres que han sido víctimas de violencia. El objetivo, como les mencionaba, es mostrar las principales manifestaciones cognitivas, emocionales y conductuales en estas mujeres. Estas 2 participantes tienen características distintas. Llegaron a la clínica de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila solicitando atención psicológica y una vez que fueron identificadas como víctimas de violencia se les hizo la invitación a participar en este estudio. Entre las características, la participante número 1, edad de 49 años, casada, con hijos, nietos, nivel primaria, nivel socioeconómico bajo, ama de casa y profesa una religión muy fuerte, ¿no? Es miembro activo de una congregación. Y por otro lado, una mujer de 19 años, joven, en unión libre, sin hijos, preparatoria, nivel socioeconómico bajo, empleada y no profesa ninguna religión. Para este estudio lo que se hizo fue adaptar la entrevista semiestructurada de Muñoz, la cual lo que busca es identificar precisamente estas respuestas cognitivas, emocionales, conductuales en los usuarios, en las pacientes. Entonces, se adaptó esta entrevista para poder hacer la profundidad y obtener la información necesaria. Como les decía, las participantes acudieron a la Facultad de Psicología, se hizo una sesión de entrevista inicial donde se identificó que eran víctimas de violencia, se firmó contrato terapéutico y consentimiento informado. Luego se hizo la adaptación de la entrevista y se aplicó. Estas sesiones fueron grabadas para después poderlas llevar al análisis. Y finalmente se analizó la información a través del programa Atlas TI 8.
Los resultados que nos muestra, pues, es esta red de manifestaciones cognitivas, emotivas y conductuales en las mujeres. Dentro de estas 2 entrevistas se identificaron 9 códigos, ¿ok? Estos 9 códigos son la Tenemos situación. 5 minutitos más. Gracias. Estos 9 códigos son la situación problemática, es decir, la violencia física es el segundo, violencia psicológica el tercero, el cuarto son las manifestaciones cognitivas, quinto manifestaciones emocionales, 6 conductuales, las 7 se introducen las manifestaciones fisiológicas, y la octava y la novena, respectivamente, son los recursos propios y las relaciones desiguales de poder. Dentro de todos estos códigos y dentro de la entrevista se obtuvieron alrededor de 93 citas que fueron diciendo las mujeres y que nos permitieron analizar esta información. Entonces, podemos concluir o podemos decir que las relaciones desiguales de poder que surgen a través del sistema del patriarcado causan la violencia y que esta violencia puede ser de tipo física o psicológica y trae como consecuencia estas manifestaciones. Por lo tanto, la mujer requiere o las mujeres requieren de recursos propios para afrontar o para hacer frente a la violencia y salir de ella. Bien, finalmente podemos decir que aunque estos 2 casos son o cuentan con diferencias significativas, las consecuencias en sí son muy similares. Lo que nos puede decir o nos hace pensar que si hacemos este estudio a mayor escala, pues sin importar como las diferencias entre las mujeres, las consecuencias de la violencia van a ir encaminadas hacia el mismo lugar, a una disminución de las mujeres, a una desvalorización, a problemas emocionales, etcétera. Que estas 2 mujeres minimizan los actos de violencia y además los justifican debido a la relación que tienen tanto en sus familias como en la comunidad. Específicamente la participante número 1 que estaba de forma activa en una congregación, o sea, era muy notorio como si el pastor le daba permiso podía dejar al Señor, si no le daba permiso pues tenía que aguantarse, etcétera. Y en el caso de la participante 2 era a través de los hermanos, ¿sí? Lo que le decían los hermanos ella tenía que hacer. Incluso no era tanto por parte del agresor, o sea, el agresor ejercía la violencia, pero no la retenía, pero ella en cierto modo buscaba al agresor porque los hermanos le decían, pues tú aquí ya no regresas, tú ya te fuiste, tú ya saliste de la casa, tú ya, o sea, si regresas vas a hacer esto, esto y esto. Entonces, la violencia se ve minimizada y además se ve justificada por estos actores. Es un hecho que se reproducen patrones de dominación y estos patrones van a estar reforzando las creencias irracionales en las mujeres. Y aquí les puse de ejemplo 2 citas que ellas dijeron. La participante número 2 refirió, ellos, o sea, sus hermanos, me dijeron, a esta casa ya no vuelves, ¿sí? Entonces, es a final de cuentas este patrón de control, ¿no? Aquí ya no vuelves y ella necesita o tiene esa necesidad de acatar esa orden. Y en el caso número 1, la participante mencionó, el pastor dice que debo obedecer y perdonar a mi esposo. Entonces es también una confusión importante en la participante 1 porque ella era consciente de lo que pasaba en su relación y aún así no podía, digamos, hacer nada o lo que su instinto le decía. ¿Por qué? Porque había alguien, en este caso el pastor, que pues controlaba esa parte. También es importante analizar con mayor profundidad la presencia de otros tipos de violencia, porque si bien se puede notar o se puede suponer que hay violencia económica, violencia patrimonial y violencia sexual, las participantes no lo manifiestan abiertamente. Entonces, gracias, sí convendría profundizar en esto. Que en ambos casos existen redes de apoyo, pero las mujeres no acceden a ellas por vergüenza, por miedo y por resignación. También se observa la necesidad de trabajar de forma individual con cada una de ellas
que ellas puedan como combatir o reestructurar estas creencias irracionales. Y finalmente, la terapia racional emotivo-conductual, pues enseña a las mujeres a identificar sus problemas y la influencia que tienen sus sentimientos y acciones actuales. En este sentido, la TREC es efectiva para reestructurar la percepción que tienen las mujeres sobre sí mismas y así lograr el objetivo de que ellas puedan pensar de manera más racional, ver la vida de una forma más realista, que puedan alcanzar la adaptación saludable y plena, y sobre todo que lleguen a alcanzar lo que Ellis menciona como la autoaceptación incondicional de sí mismas, ¿sí? O sea, que reconozcan el valor que tienen solo por ser ellas, por ser mujeres, y puedan de alguna forma modificar todas estas creencias, ¿ok? Les agradezco mucho y pues nos vemos en un ratito en la sesión de preguntas y respuestas. Gracias. Muchas gracias a ti. Pues bueno, vamos a continuar. Ahora, pues bueno, les voy a compartir una investigación realizada por mi cuenta y de la mano de la doctora Iris Monroy y el doctor Irán Reyes. Parte de la semblanza, pues bueno, yo soy egresada de la licenciatura en psicología por la Universidad La Salle. Ay, se había movido. Por la Universidad La Salle Laguna. Cuento con una maestría en psicología clínica por la Universidad Autónoma de Coahuila, así como certificaciones en terapia racional emotiva conductual por el Albert Ellis Institute. Y pues bueno, mis áreas o mis líneas de investigación están relacionadas con la creatividad y el desarrollo de recursos psicológicos. Está titulada El funcionamiento psicológico positivo y creencias irracionales en artistas de la ciudad de Saltillo, Coahuila. Primero, para generar un poco de contexto, pues bueno, la ciudad se encuentra en el noreste del país, es una ciudad altamente industrializada, en la cual, pues bueno, la formación o el grado de estudios que hay en la población, pues bueno, es de mediano a elevado, si bien hay una parte industrial muy importante, también la parte académica, pues bueno, está ahí como en desarrollo. En general, las cuestiones artísticas a nivel nacional, pues bueno, se están propiciando, se desarrollan desde los planes de estudios de educación básica, por lo cual es algo a lo que nadie que haya cursado por la educación básica es ajeno. Sin embargo, hay un punto donde esta situación como deja de ser trascendente, ya que se focalizan los programas de español, los programas de habilidad matemática, en función de las necesidades pues, posteriores de profesionales y de la industria propiamente. Es importante hacer esta cuestión para poder entender cómo se va desarrollando la dinámica con estas variables. Para comenzar y como una parte introductoria, pues bueno, los estudios de artistas o de personas que realizan algún tipo de estas disciplinas, pues ya desde hace mucho tiempo estudiados desde varias perspectivas. Los tenemos en historia del arte, los tenemos en la parte de estética, incluso en la parte psicológica. Podemos encontrar estudios referentes a artistas y estudios referentes a creatividad, por lo cual nosotros nos encontramos pues con un acervo bastante amplio de aquello que podemos considerar artístico y aquello que ya no. Además, como los fenómenos que surgen alrededor de ello. De esto se han desarrollado teorías y estudios que abordan las características de la creatividad y por ende la figura del artista, el ya bien conocido genio creativo. Sin embargo, todos estos estudios parten, principalmente los que nutren la figura del genio creativo, desde estudios biográficos que tuvieron bastante auge del 1900 hacia atrás. Todavía estos estudios eran muy típicos de estos temas. Ya en donde se rompe esto es del 2000 en adelante, hay un poquito difusa esta brecha, pero es cuando se empiezan a encontrar cuestiones distintas. ¿Qué nos dicen estos estudios? Pues bueno, principalmente biográficos, pero hacían un vínculo muy marcado entre cuestiones
patológicas dentro de la salud mental con la la experiencia creativa y el desarrollo de la creatividad. Por tanto, se empieza a nutrir este ideario de que las personas con creatividad o las personas que la ejercían tendían a estas cuestiones psicopatológicas, llámese ansiedad, depresión, cuestiones bipolares o problemas con el consumo de sustancias, de control de impulsos, pero pues en su mayoría habla de estas. Sin embargo, como les mencionaba, posterior a ello surgen estudios con metodologías distintas y por ende con información nueva y relevante. Primero, esta visión un poco más amplia da el espacio a que se encuentren cuestiones salugénicas dentro de la creatividad. No todo está relacionado a la psicopatología del artista, porque es un tema que, aparte de que llama bastante la atención, pues bueno, no es el 100% ni todo el tiempo de lo que realiza un artista. Entonces, estos nuevos estudios dan luz a esta visión menos patologizante que se tenía y al contrario, encuentran recursos importantes que se desarrollan a través de. Para poder sustentar esta investigación se recurrieron a 3 pilares principales como fundamentos teóricos: la TREC, terapia racional emotiva conductual, propuesta por Ellis, la psicología positiva, desde las propuestas de un inicio de Seligman y posteriormente las teorías un poco más nuevas de Barbara Fredrickson. Y para entender cómo funciona la creatividad, pues tomamos las teorías de Sternberg principalmente. En este primer punto o en este primer pilar, pues bueno, esta teoría nos va a ayudar a entender cómo las creencias, las ideas y las percepciones van a tomar un papel relevante en lo que encontremos en nuestra población. Desde la psicología positiva vamos a encontrar o vamos a entender cómo los recursos psicológicos están ligados tanto teóricamente como posteriormente lo veremos en los resultados a estas cuestiones de pensamiento. Primeramente, pues bueno, la TREC básicamente se enfatiza en las cogniciones sin dejar los componentes conductuales, es decir, esta población que estoy estudiando, que son mis sujetos de estudio, qué es lo que están pensando y cómo eso les va a afectar o cómo eso va a tener un impacto sobre lo que están viviendo. Y más allá del impacto, ¿qué herramientas les va a dar o les va a facilitar para afrontar situaciones o para generar nuevas habilidades? O si por el contrario nos vamos a situaciones contraproducentes que mermen sus capacidades pues de afrontar esto. Entonces, esta opción de generar como herramientas o métodos más recursivos, pues está ampliamente ligado con uno de los objetivos últimos de la TREC, que es generar métodos de autoayuda con el fin de vivir una existencia mayormente plena y feliz en el largo plazo, vaya, como esta felicidad más no inmediata, sino que vaya más allá de un placer momentáneo, por ejemplo. Ahora, siguiendo esta línea de pensamiento, pues bueno, no está tan distante cómo se potencializan estas capacidades que se retoman precisamente desde la psicología positiva, ya que aquí esta rama de la psicología es una respuesta ante toda esta era de la psicología que ve únicamente la parte de la enfermedad, la parte patológica. Aquí se retoman estos elementos que son salugénicos. Por tanto, lo que son recursos de diversa índole, como ya lo habla Holbox en sus descripciones de los tipos de recursos que pueden ser psicológicos, que pueden ser económicos, materiales, tangibles, intangibles, nos va explicando cómo empezamos de uno en uno a construir como si fuera básicamente una pirámide. Un recurso me va a ayudar a generar otro. Esto explicado desde el modelo de ampliación de recursos que Fredrickson propone en 2019. Por lo cual empezamos a hacer ciertas conexiones entre estas dos teorías. Por tanto, pues los recursos psicológicos, al ser algo intangible, al ser algo interno de la persona, parten de percepciones que se tienen a través de una experiencia, que si bien hay autores que difieren si es exclusivamente una experiencia positiva o no,
pues sí están en función del filtro o la percepción que genera la persona ante situaciones, ante eventos reales o imaginarios. Por tanto, si estamos hablando que una persona presenta creencias irracionales, pensamientos distorsionados, por ende, estos recursos se van a ver distorsionados, se van a ver afectados. En tanto, pues bueno, aquí empezamos a hilar cómo pueden, ponerse a la par estas dos teorías o generar un diálogo para entender qué ocurre con las personas que realizan algún tipo de actividad artística. Para esta investigación, pues bueno, se eligió un enfoque cuantitativo. Básicamente nos dedicamos a recolectar información dentro de un estudio exploratorio de un grupo de artistas plásticos de Saltillo, Coahuila. Nuestra población de estudio se centró en 14 individuos que practican las artes visuales de forma profesional y semiprofesional. Fue una población cautiva, en este caso dentro de una escuela de arte. Por eso hablamos de que son personas que le dedican un tiempo considerable a estas cuestiones. Dentro de nuestra muestra estuvo equilibrado tanto de hombres y mujeres. Las edades oscilan desde los 18 hasta los 26 años y en cuestiones de estado civil coinciden pues la mayoría, un 80%, en ser solteros. Su principal actividad está orientada a las artes y pues bueno, como parte del procedimiento se aplicaron encuestas voluntarias a estas personas que pertenecen a esta Academia de Artes. Fue de manera grupal y autoaplicada como parte de un estudio transeccional. Después se procedió a realizar la base de datos y posteriormente se vaciaron las cifras a un paquete estadístico para poder tener los descriptivos y realizar el análisis de los datos. ¿Qué instrumentos se utilizaron? Bueno, se compiló una batería de pruebas en la cual se encontraba un consentimiento informado de creación propia, dando toda la información al respecto del estudio, un registro de datos generales para conocer condiciones socioeconómicas de las personas. También este registro fue de creación propia, la escala de funcionamiento psicológico positivo, que es una prueba de la doctora Merino y el doctor Privado, que tiene una validación aquí en México. Ahí les comparto pues los alfas para verificar un poquito esta cuestión, pues bueno, de la viabilidad de aplicar estas pruebas, y el test de creencias de Ellis. Este es un test típico en la TREC. Cabe mencionar que si bien no hay una validación mexicana, sí hay validaciones en distintas partes de Latinoamérica. Se las comparto. La validación que obtuvimos en una muestra más grande, pues bueno, coincide con estos alfas. En el caso de ser 14 individuos, pues bueno, no lo agregamos. Sin embargo, pues bueno, aquí se encuentran estos datos. ¿Cuáles fueron nuestros resultados? Bueno, la escala de funcionamiento psicológico positivo cuenta con estos recursos psicológicos. Aquí se los comparto y principalmente les pongo qué porcentaje de la población obtuvo puntajes altos, es decir, encima de la media. Si nos damos cuenta, en general, la mayoría está sobre la media. Prácticamente autonomía, autoestima, propósito en la vida, disfrute, humor son los que salen más altos. Esto no se nos hace extraño porque, pues bueno, estas personas realmente se ve reflejado, o marcamos una de las hipótesis, que se vea reflejado su actividad artística en esta parte, cómo va a influir. Lo que sí nos llama la atención es de que en las cuestiones de dominio del ambiente, en las cuestiones de resiliencia, salen más bajos. Si bien no son puntajes tan altos, no son puntajes que pocos sean los que salen así, pero nos llama la atención, porque en general en esta prueba, pues bueno, salen muy regulares o muy constantes la cantidad de personas que tienen puntajes altos. Si bien y damos una vista a grosso modo de este instrumento, nos podemos dar cuenta que en términos generales el funcionamiento psicológico positivo en los artistas es aceptable. De hecho, está orientado a la salud, por lo cual
pues bueno, dista de los resultados de los primeros estudios biográficos. En cuanto al test de creencias de Ellis, aquí yo les presento las 10 creencias que se evalúan. Cuando una creencia está en riesgo, significa que esta creencia no es tan flexible y que por tanto va a afectar algunas áreas de la vida de la persona. Cuando es clínicamente significativa, quiere decir que es una creencia inflexible que tiende a lo irracional y que tiende también a ser dogmática, además de que se presenta en todas o casi todas las esferas de la vida de la persona. Si nos damos cuenta, sí hay creencias que son clínicamente significativas, pero la tendencia es a la baja. Si yo me voy a los números, pues bueno, más alarmantes, pudiera irme a la creencia 3, que dice que es horrible cuando las cosas no van como a uno le gustaría que fueran, ya que el 50% de la población tiene esta creencia como clínicamente significativa. A eso le sumamos que el 21% la encuentra en riesgo. Esto nosotros lo podemos enlazar con estas subescalas. Si vemos que el dominio del ambiente sale bajo, no es casualidad que el hecho de que cuando las cosas no salgan como uno lo prevé o como uno quisiera, pues bueno, generen esta sensación catastrófica de es horrible que eso suceda. De hecho, en esta creencia, pues bueno, yo me voy a centrar porque realmente eso explica o empieza a dar pautas para hacer hipótesis al respecto. Pero en términos generales, pues bueno, podemos encontrar que son números pues realmente, o son porcentajes realmente bajos. Por tanto, estos resultados de acá hacen peso como un recurso que hace que la persona esté más orientada a la salud, al contrario de esta prueba. 5 minutos. Gracias. Básicamente, al ser un estudio exploratorio, pues nuestro objetivo principal fue conocer las condiciones de ese momento y cómo se encontraban. Si bien en las cuestiones sociodemográficas nos damos cuenta que no son las más idóneas por cuestiones de economía, por cuestiones de inversión en cuanto a material, por cuestiones de venta de obra, pues bueno, no son las idóneas, pero encontramos que las personas son recursivas, es decir, se evidencian situaciones pues similares respecto al grado de educación, al grado de de niveles de funcionamiento psicológico positivo, creencias que están ahí pues como una señal de alerta, por ejemplo la creencia que les mencionaba, tienden al menos esta población pues a compartirlas, por lo cual llegamos a la conclusión que estas personas están tendiendo a un enfoque salugénico. Si bien hay focos amarillos para prestar atención y empezar a hacer estudios más exhaustivos al respecto, pues de un primer momento esto nos permitió saber hacia dónde orientar los esfuerzos, que es realmente nuestra intención. Les comparto las referencias por si gustan conocer un poquito más. Y pues bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Que tengan buena tarde a todos y a todas. Gracias.